Y llegó el momento de analizar o pensar sobre esta nueva medida, este nuevo decreto de necesidad y urgencia que lanzó Mauricio Macri ayer, domingo. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Pablo Menéndez Portela, que es trabajador de la Universidad Nacional de Lanús, es economista. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, con ganas que nos cuentes vos un poco qué significa este decreto de necesidad y urgencia, si es oportuno en este momento de nuestro país, si sirve, no sirve. Bueno, lo que significan estas decisiones es que va a haber limitaciones a la fuga de capitales que venimos observando en los últimos 3 años y fundamentalmente en los últimos días después de los resultados que tuvimos en las elecciones primarias. Parece una medida por lo pronto acertada, en tanto evita que grandes fondos hagan uso de su poder económico para meter presión al valor del dólar, que en definitiva eso trae consecuencias en la economía real y en nuestros ingresos reales, tanto de trabajadores como de jubilados, con lo cual en principio es una buena medida para tratar de parar toda esta dinámica perversa que venimos observando en el último tiempo. Quizá en lo personal me queda una sensación agridulce respecto a que noticias o decisiones de este tenor podrían haberse tomado hace ya bastante tiempo y haber evitado buena parte del daño a la economía que vimos en los últimos meses y particularmente en el último mes. Digo, en esto, Pablo, Julio Mosle te saluda primero. Pensaba en la manera en la que se llegó a esta decisión, ¿no? Porque uno no sabe hasta dónde responde a un reconocimiento del gobierno de que la venían pifiando, o hasta dónde es un manotazo más en esta carrera de decisiones improvisadas que arrancó el 11 de agosto después de las derrotas en las primarias. Porque la verdad es que si uno hasta piensa, no pensemos en el gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 para acá, pensemos del 11 de agosto para acá, quizás la medida de reprogramar los pagos de deuda tendría que haber sido posterior a esta medida de control de capital. Entonces uno empieza a pensar que los manotazos de ahogado vienen casi como van saliendo, sin mucha reflexión previa. Sí, yo coincido con vos en que quizás lo lógico en términos de medidas económicas hubiera sido el orden inverso al que se dieron las cosas. O sea, plantear primero un control de capitales que por otra parte es una decisión lógica que toma casi todo país del mundo. No estamos hablando de un cepo cambiario súper rígido como el que quizá tuvimos en algún momento en nuestra economía. Es una medida hasta si se quiere lógica, y claramente era esperable desde la lógica que pase antes que declarar un default, sobre todo cuando declaramos una postergación de vencimientos de obligaciones que son en pesos, lo cual era algo hasta bastante inesperado, pero me parece que esta alteración del orden responde un poco a improvisación, como vos decías recién, y otro poco a una cuestión ideológica. Me parece que tomar esta decisión para el gobierno es bajar una de las pocas banderas que a esta presidencia le quedaba. Me parece que desde lo ideológico ellos hicieron mucho hincapié en esta palabra, sí, esta frase que es cepo cambiario. En definitiva creo que ellos hicieron bandera e hicieron campaña de levantar los controles de capitales, ¿sí? Cuando lo lógico hubiera sido quizás flexibilizarlos un poco. Ellos por una cuestión ideológica los llevaron al extremo, los levantaron completamente apenas asumieron el gobierno, y creo que esto termina siendo una claudicación y una demostración cabal de que eso fue una medida equivocada, porque en un país como el nuestro, en el que la escasez de divisas lamentablemente ha sido crónica, y lo mismo va para la fuga de capitales, tener un sistema
de ese nivel de laxitud en la cuenta capital fue totalmente pernicioso para la economía. Pablo, en esta situación, ¿no? Y en este punto de los acontecimientos, ¿qué le queda a ese gobierno que de a poco fue entregando hasta sus propias banderas ideológicas en materia económica para tratar de llegar, no digamos de una manera sana, pero sí al menos de una manera previsible a diciembre? Creo que el único punto que queda por hacer es tratar de mantener a toda costa el valor del peso, ¿sí? No quiero decir el valor del dólar porque en definitiva es la contrapartida, ¿no? Lo importante es el valor del peso, que es la riqueza que tenemos todos los argentinos y el ingreso que mes a mes percibimos. Creo que lo que queda es defender el valor del peso para evitar mayor corrida cambiaria, para evitar pérdida de reservas, que en definitiva es la garantía que tenemos de que vamos a poder tener un futuro y de que vamos a poder tener una negociación. ¿Qué estamos escuchando? Se nos fue Pablo sí. Se nos pegó con el freestyle. Sí. A ver, Pablo, ¿nos escuchás ahora? Pablo, sí. Se nos fue ahí un poco la comunicación. Algo raro pasó en el medio. Sí, pasaron cosas en esa comunicación telefónica. No es habitual que nos pase eso. En general se nos corta. General se nos corta, pero que nos manden un rap encima. Bueno, al menos en un rap. No era un tema raro. Estamos hablando con Pablo, que es trabajador de la Universidad Nacional de Lanús, es economista. Bueno, de la noticia que hablaban casi todos ayer, porque no sé si todos, de hecho yo hice un zapping para ver qué medios hablaban y qué no, y no todos los medios estaban hablando de este decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri. Se hacen muchas preguntas a algunas personas, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, hay inquietud, a quién afecta esto, cuánto puedo sacar, ahora hay muchas preguntas. Estaba bueno que la CUNSA hable, pero finalmente no sé por qué motivo no dio la conferencia. Yo creo que no se tenían fe. A ver, ahora sí creo que está de nuevo, Pablo, te perdimos en un momento. Acá estoy, sí, se cayó la llamada, disculpen. Pablo, pensando en esto, ¿no? Vos recién decías la necesidad de cuidar el peso. Quizás algún desprevenido ve la medida y dice, bueno, pero yo no voy a llegar nunca a comprar $10.000 por mes. A mí este cepo no me afecta. Digo, si hubiera que explicar este último decreto cómo condiciona nuestra vida cotidiana y nuestra posibilidad de acceder a determinados bienes y servicios, ¿qué hay que decir, qué hay que explicar? Lo que hay que explicar es que tenemos grandes fondos, tanto en la Argentina como fuera del país, que están comprados o están invertidos en pesos y que en el último tiempo algunos quizá sorprendidos por las elecciones primarias que tuvimos, están tratando de comprar dólares a toda costa y deshacer esas inversiones especulativas que habían hecho en el país. Y lo que yo le diría a esa persona es que este cepo, si se le quiere poner ese nombre, o este control de cambios, apunta a evitar que esos grandes fondos abruptamente desfinancien al Banco Central y generen una mayor pérdida de reservas, que en definitiva va a ser la garantía de que en los próximos años vamos a tener algún poder de negociación con todos nuestros acreedores. Me parece que, como les decía recién antes de que se cortara la llamada, es importante que mantengamos el nivel del peso, pero sobre todo también que eso no sea a costa de muchísimas reservas internacionales, porque la única garantía que tenemos de que vamos a poder pagar la deuda y entrar en una dinámica positiva en lo económico, creo que el pilar de eso es fundamentalmente que tengamos un buen nivel de reservas y que hagamos una administración inteligente de ellas. Digo, ahora, el Banco Central, desde la derrota en las primarias, viene desde mucho antes, pero desde la derrota en las primarias para acá, viene quemando reservas a un ritmo de entre 200 y 300 millones de dólares diarios. Digo, ¿cómo hacer para que eso no suceda en los próximos 3 meses? Bueno, creo que la medida que se tomó ayer va en ese sentido. Creo que si se
quemaron, como vos decís, esa cantidad de reservas, fue porque no había la voluntad de tomar una decisión de regular la salida de capitales como se está empezando a tratar de hacer desde ahora. Creo que fue una decisión ideológica, creo que el gobierno, como decíamos antes, no quería claudicar en este aspecto, y me parece que si lo hacen hoy es como una suerte de último recurso, porque deben entender que si sigue el drenaje de reservas en la medida en que venía siendo hasta ahora, no van a ser suficientes las reservas para cubrir toda la demanda de acá hasta diciembre. Entonces creo que toman esta decisión ahora como último recurso, y por eso el sabor amargo de pensar que si esto se hubiera hecho con un poco más de anticipación, nos hubiéramos evitado varias de las penurias y de los problemas que tuvimos en el último tiempo. Digo, en este sentido, la otra pregunta es: ¿cuánto de todas estas medidas que tomó en las últimas semanas el gobierno condicionan al próximo gobierno? Porque yo me imagino que quien asuma el 10 de diciembre se va a encontrar, digo, solo por pensar en alguna de las medidas, la reprogramación de los aumentos del servicio de gas que se hizo para enero y febrero, la reprogramación de la deuda de mediano plazo, la renegociación con el fondo, esto de mandar al Congreso la deuda, de mediano plazo, porque la que se pagó fuera de corto, esto de salir a vender reservas como se hizo estos días, que va a dejar bastante más chicas las reservas. Digo, cada una de las medidas que se tomó, uno ve como que de alguna manera es otra cadena más que se le cuelga a quien se vaya a sentar en el sillón de Rivadavia el próximo 10 de diciembre. Por supuesto que quien asuma en diciembre va a estar muy condicionado por todas estas condiciones en las medidas que efectivamente va a poder tomar. Y ahí hay una frase que el propio presidente popularizó ni bien asumió el cargo, que es el de pesada herencia. En definitiva, todo lo que vos nombrabas, y agregaría a todo lo que vos nombraste el patear los vencimientos de corto plazo, ¿no? Porque toda la deuda que iba a vencer en agosto, septiembre, octubre y noviembre, prácticamente toda quedó pateada para diciembre y para 2020. Esa fue otra de las medidas que le deja Macri al siguiente presidente. Creo que todo eso configura una pesada herencia, y esta sí muy pesada, que es una mochila que el próximo presidente y todos nosotros vamos a tener que cargar a partir del año que viene. Pablo, en una coyuntura internacional distinta, pero con un problema de deuda también, Argentina en el 2003 lo que hizo fue salir a renegociar, a proponer un canje de deuda, hubo bonos, hubo quitas, digo, ¿ese es el camino que le va a quedar al próximo gobierno? ¿Pensás que va a tener alternativas, matices? Bueno, tu pregunta me hace acordar a una frase que acuñó en aquella época el presidente Kirchner, que dijo: los muertos no pagan. Me parece que la principal agenda de la Argentina para los próximos años va a estar centrada no solamente en la negociación con los acreedores, como vos bien mencionabas, sino también en cómo hacer para que nuestra economía vuelva a crecer, y fundamentalmente para que lo haga con generación genuina de divisas que puedan mostrar a los acreedores que no solamente tenemos una voluntad de pago, sino también una capacidad de pago, cosa que hoy no tenemos. Me parece que esas van a ser las dos claves que va a tener que enfrentar el próximo presidente, con muchas dificultades, con muchos condicionamientos, como decíamos recién, pero allí está el desafío para quien lo tenga que tomar a partir del 10 de diciembre. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por la entrevista con Megafon. Gracias a ustedes, que tengan muy buenos días, ustedes y los oyentes. Gracias, igualmente. Hablábamos con Pablo Menéndez Portela, trabajador de la Universidad Nacional de Lanús, es economista y además es investigador del Centro de Estudios Atenea.